¿Quieres darme a mí el cosito este? Pues lo he apoyado, no hay problema. Atención, si preferís, lo hago el piso otro lado, ¿vale? Perfecto. ¿Puedes ver la pantalla? Sí, Muy bien. Em, Eso es lo que han visto, lo que es circuito con motores. sí, Perfecto. En esta clase de hoy vamos a hacer lo que es un repaso. ¿Listo? maduro. Ya. Ay, mi amor, hacer alguna cosa así, sí. Listo. Ya. Bueno, para comenzar, en electricidad, primero, ¿qué es un circuito? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Hola? Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, perfecto. Ya. Eh, Sí. para comenzar con la clase, ¿qué es un circuito? ¿Qué entiendes de un circuito? Em, Componentes eléctricos unidos mediante un conductor que generan una acción, o no generan una acción, o evitan una acción. No sabría cómo sería Ya. la definición técnica. Bueno, un circuito eléctrico más sería que son todos los elementos que se encuentran conectados entre sí, ¿ya? Un circuito eléctrico puede estar compuesto de fuentes de voltaje, fuentes, ¿ya? Fuentes de voltaje, puede estar constituido por resisten- resistencias, Y bueno, más o menos un montón de horas. eh, Tenemos que andar. también pueden estar constituidos por focos, ¿Qué interruptores, serían pocos lámparas de luz? sí. Ah, está bien. Aparte de eso, también puede estar constituido Fuente de por, voltaje sería una batería, por ejemplo. sí, también puede ser voz. Perdón, estoy teniendo problemas con el cable de mi tableta. Ya. Puede estar constituido por bobinas, puede estar constituido por bobinas, Sí. ya. Las bobinas puede estar constituido por bobinas, Bueno, y va a tardar en llegar. ya. También puede estar constituido por capacitores, ya. Las fuentes de voltaje, ¿dónde las encontramos? Me dijiste en batería, ya, Por ejemplo. ya, batería. ¿En dónde me encontramos? Repito. Y podría ser un motor. Sí, sí, motor. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Hola? Sí, me Sí. escucho. Ya. Ya. Las fuentes de voltaje, ¿dónde las encontramos? En baterías. ¿En dónde más? En, en los toma corrientes. Ujú. Ya. Aparte también se encuentran en los cargadores. En un capacitor, por ejemplo. No, Podría ser una. ¿O no? no, los capacitores no. En los cargadores. Bien. En los cargadores. Por ejemplo, un cargador de Como un celular. cargador de celular.
Un cargador de celular es una fuente de voltaje. O un adaptador de algún aparato es una fuente de voltaje. Un cargador de una laptop también es una fuente de voltaje. ¿Sí? Bien. Las resistencias, O sea, sería algo que me da voltaje y está conectado a la red eléctrica. sí. La fuente de voltaje es la Bien. que se encarga de suministrar potencia. ¿Sí? Las resistencias. ¿Qué hace una resistencia? Y algo que le pone resistencia al flujo eléctrico, como que lo para. Y en esa resistencia genera un trabajo. Luz, calor. Lo que- Bien. Bueno, el concepto principal sería que limita la corriente eléctrica. O sea, hace limitar la corriente eléctrica. ¿Sí? Eso es lo que es una resistencia. Pero es un ejemplo así. Esto es un conductor. Y estos son un montón de electrones. ¿Ya? Y este elemento de aquí es la resistencia. La resistencia. Y todos estos electrones pasan por aquí, por este conductor. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué hace la resistencia? Aquí, en esta reducción, ¿qué pasa? Pasa pocos electrones, ¿sí? Y Sí, al pasar claro, los limita. exactamente. Entonces, ¿qué hace? Va a limitar la corriente, ¿sí? ¿Y qué pasa a los electrones? Los electrones empiezan a disminuir su velocidad porque se obstruyen por aquí. Y una vez que sale de aquí, sale a una mayor velocidad, ¿sí? Haz de cuenta cuando tú tienes un tubo y tienes una tobera, ¿ya? Aquí pasa a un mayor caudal, a una presión. ¿Y qué pasa? Aquí sucede un cambio y sale. Entonces así mismo suceden con los electrones. Entonces, para eso sirve la resistencia, para limitar la corriente eléctrica. ¿Ya? Y los focos. ¿Qué son los focos? Los focos son indicadores. ¿Ya? Se utilizan como indicadores o dispositivos para iluminar. Bien. Indicadores, te referirías como, por ejemplo, a una lámpara LED en un circuito que indica si está prendido o no. Sí, una luz piloto. Sí, Es una, una luz piloto, por ejemplo. una luz piloto para indicar si es que hay una falla en el motor, para indicar si es que el motor está en funcionamiento. Ya. Los interruptores. Estos en cambio, ¿qué hacen? Son controlados ¿para qué? Para permitir el flujo de corriente o O, para, o para- no permitirlo, o, ¿cómo sería? Negarlo, no sé, sí, frenarlo. exacto. Claro, Bien, el normal abierto, normal cerrado sería, por ejemplo. sí, sería el normalmente abierto y el normalmente cerrado. Muy Bien, bien. Entonces, estos son los conceptos del momento. De las bien. fuentes de voltaje, existen dos tipos de fuentes de voltaje. Las fuentes de voltajes Existen de son- corriente alterna claro, y de corriente continua. claro. ¿Ya? La corriente alterna, ¿en dónde la encontramos? En los tomacorrientes. Sí, es la corriente que usamos de red eléctrica normal. Sí. Y la corriente continua, ¿en dónde la encontramos? Una batería, por ejemplo. Batería. ¿Y en dónde más encontramos la, la fuente de corriente? Continua. En los adaptadores o cargadores. Ah, los cargadores también, claro. ¿Sí? O cargadores. Listo. La fuente de corriente alterna se representa de la siguiente manera, con un círculo y con una S. Bien, ¿Ya? Y una fuente de corriente continua va a tener polaridad positivo y negativo. ¿Sí? bien. AC y DC. ¿Ya? En, en corriente alterna existen lo que son los sistemas monofásicos, ¿sí? Y El trifásico. monofásico, ¿ya? Y trifásico. Pero también existe lo que es Hola, amor. el bifásico, que el, que el bifásico
El bifásico es proveniente en los transformadores Ah, monofásicos. no lo conocía el besoso. Verás, bueno, bifásico más se da en los transformadores, ¿ya? Bien. Porque en sí una fuente es trifásica, un generador, Bien. ¿ya? Un generador, por lo general, eh, un generador vas a encontrar tres cables, ¿sí? Son tres cables. Bueno, en realidad son cuatro cables, ¿sí? Claro, puede estar también ahí sobre el neutro. Sí, si tienes Pero eso es básico que me estás mostrando. trifásico, ajá. En Bien, sí, una fuente por naturaleza viene a ser trifásica. claro. El monofásico viene a ser como, o sea, coges una fase, coges un neutro, ese es monofásico. Un neutro. Sí, que es la electricidad de las casas. Bueno, Exacto. la red eléctrica. Sí, exacto. En en los postes eléctricos, la mayoría de los transformadores son trifásicos, ¿ya? Sí, Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo te instalan? Verás, es así. Tú tienes tres cables. Si tú te das cuenta, son tres cablecitos, ¿ya? Te vienen así. Estos tres cablecitos son voltajes de 13,8 kilovoltios. Bueno, en mi país es 13,8 kilovoltios. Allá en sí, Argentina, Argentina también. allá en Argentina no sé cómo será, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Esto va conectado a un transformador, ¿ya? Tienen los tres bushing de alto voltaje. Entonces, si tú te das cuenta, va conectado a este bushing, va conectado a este bushing y va conectado a este bushing. ¿Sí? Los bushing son de esta manera. Son como unos aisladores, pero aquí van conectados los cables de media tensión, ¿ya? Y aquí se tiene unas, unas terminales, ¿ya? Que te sale X1, X2, X3 y bueno, aquí debe ser XN, ¿ya? Entonces, este es un transformador del tipo DYN5, ¿ya? Entonces, de estos tres, entonces aquí vas a tener tres fases, ¿ya? Y un neutro. Este ya viene aterrizado a tierra. Vienen los transformadores son autoprotegidos, entonces estos tienen que ir conectados a tierra. Entonces aquí tienes el neutro. Ya. Entonces, ¿qué hacen en las casas? Cogen y distribuyen a otros cables que son de baja tensión. ¿Sí? Por ejemplo, estos cables van horizontal. Entonces, estos son los de media tensión. Y esos son los de media tensión. Media tensión. No teníamos puesto para los turcos. Ya. Y baja tensión van conectados así. Y también va un cable adicional que es del neutro. ¿Ya? De ahí, ¿qué pasa? Que estos cables van conectados. Vamos a suponer que esta es una casa. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esto va conectado a un medidor. ¿Y el medidor qué hace? Dependiendo cómo el usuario ha solicitado la red. Entonces, ¿qué hacen? Cogen una fase, le mandan aquí, El cogen neutro. otra fase y cogen el neutro. Entonces, Esa sería bifásica. bifásico sería. Ah, bueno, acá no, nunca había escuchado de eso. ¿Se Bifásico. usaba trifásica o monofásica? Bifásica nunca había escuchado. Sí, entonces sería Claro, R, dos fases, S y un RS y un neutro. neutro. Sí, Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Que en las casas van cambiando, o sea, van cogiendo las fases alternadas. Por ejemplo, sí, ya, sí, eso lo sé, pero acá es monofásica en las casas. O sea, agarran una sola y el neutro, nada más. sí, No, ya. no agarran dos. Entonces, si tú te das Eh, cuenta en tu casa, hay aparatos que requieren 220 voltios sí, y hay aparatos que solo se alimentan con 110 voltios. Ya. Para 220 no. voltios, para dos, Bueno, vendrán con su adaptador, pero no, en general no tenemos cosas de 110. ya, bueno, no, en mi país todavía se maneja 110, pero bueno, Claro, en sí, más 220. Sí, bueno, es lo mismo. es lo mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces no me voy a olvidar que no existe 110, solo va a ser 220. ¿De acuerdo? Bien que me dices, ¿ya? Perfecto. Perfecto. Entonces, por lo general solo serían los dos cables de fase y el neutro prácticamente queda suspendido. ¿Ya? No, o sea,
Claro, es neutro y una fase. Ah, Se toma solo entonces, una fase. Es monofásico. entonces viene a ser como el Una fase, sistema. cada casa tiene una fase y un neutro. Mi vecino, no sé qué tendrá, lo van dividiendo. Ah, En ya. cambio, si vos lo pedís porque tenés un consumo justificado, podés tener trifásica. Pero Y en tri- generalmente si tenés algún motor, un taller, algo así. No las casas, es monofásica. pero una pregunta. Si ustedes trabajan con monofásico, entonces el voltaje es de 220, ¿no? Sí, Pero el monofásico. 231 Ya, sería, 220. Hace unos años se rectificó a 230 más o menos. ya. Y en trifásico, ¿cómo sería? Es, 480. es 80, ¿Cuánto? ¿360? es 80. Ah, ya, ya. Es en trifásico. Bueno, depende Sí, mucho de cómo estén las normas eléctricas. Cada país tiene sus normas claro, eléctricas. sí. Sí, sí, totalmente. Ya. Perfecto, bien que me lo dices. Ya, listo, no hay problema. Claro, entonces monofásico son para las casas y trifásico para industrias. Claro. Si lo necesitas, se puede pedir, pero tenés que poder justificarlo. Claro, igual si es para una industria, hay veces que les piden que instalen un transformador y el transformador tiene que ser Sí, dimensionado. depende de la demanda eléctrica que tengan Exacto. cuando Y, hacen los planes. y eso lo hace un ingeniero eléctrico que tiene que calcular cuánto es la demanda que se necesita. Y eso tiene que ser un estudio de carga. Aparte de ser un estudio de carga, tiene que determinar la carga instalada. Bueno, eso es lo que hace un ingeniero eléctrico para poder determinar la capacidad de un transformador. Bueno, Ya. Bueno, ese es el trabajo que hace un ingeniero eléctrico para hacer este tipo de trabajo, para determinar la capacidad. Ok. Entonces, bueno, en esa parte ya está claro lo que es en alterna, ¿no? Y en corriente continua también se puede representar así, una raya larga, positivo, y una raya corta, en negativo. En control industrial también se utiliza fuentes de corriente continua. ¿Por qué se utilizan las fuentes de corriente continua en control en instalaciones eléctricas? ¿Para qué utilizamos? continua en instalaciones eléctricas, porque depende para qué necesites. Con continua puedes tener menor voltaje. ¿Ya? O sea, Quieres bajar el voltaje y hacerlo, no sé. Ahora justo estamos viendo esto, muy baja tensión de seguridad, por ¿ya? ejemplo, y se usa mucho continua. Se utiliza para reducir el voltaje, pero aparte de eso, se utiliza para conectar sensores. Ah, o sea, Hay, los sensores funcionan siempre con corriente continua. sí, por ejemplo, conectar un sensor de temperatura, Sí, la presión. Aparte de la presión, también sirve para conectar bueno, a ver, la temperatura, la presión, también para los pulsadores. Depende mucho también de los controladores, porque hay PLCs que requieren que se alimentan con corriente continua, u otros con corriente alterna. Sí, sí, todavía PLC no lo vimos y no creo que trabajemos mucho con PLC. Ya, Como que acá en Argentina PLC es todo un trabajo aparte, lo tenés que pagar aparte su formación. ya. También se utiliza para hacer un frenado dinámico de un motor. ¿Viste lo O sea, que lo es? que sería parada, un Sí, botón de parada. una parada dinámica. Una parada dinámica quiere decir que cuando le inyectas corriente continua, el motor se detiene inmediatamente. Bien. Ya, un motor, cuando tú le cortas la energía, ¿qué pasa al motor? El motor sigue Claro, girando, sigue por la inercia. por inercia, ajá, sigue girando. Pero cuando tú ya le colocas un frenado dinámico, el motor se detiene inmediatamente, rompe esa inercia y se detiene, Bien. ¿ya? Entonces, para eso también se utiliza las fuentes de corriente continua. Pero por lo general, estos circuitos de frenado dinámico más se reflejan en los variadores de frecuencia, que eso también te van a dar más después, ¿ya? Eso es al momento. Vamos ahora con lo que es los dispositivos de maniobra y protección. Ya. A ver, uno de los dispositivos más populares es el interruptor. Tú me habías dicho que el interruptor es un dispositivo que permite cortar o permite
o permite el flujo de la corriente, ¿verdad? Sí. Ya. El interruptor está representado de esta manera, con este símbolo, ¿sí? Este es un normalmente abierto y este es un normalmente cerrado, ¿de acuerdo? Ya. Entonces lo que hace es permitir el paso de la corriente. Vamos a un ejemplo clásico, ¿ya? Tenemos un circuito. Tenemos aquí una resistencia. ¿Qué pasa si este se cierra? Va Circula corriente. circula la corriente. Electricidad. Para que un circuito exista corriente, el circuito tiene que estar cerrado, ¿sí? Sí. Y tú sabes, ¿viste lo que es ley de Ohm? Sí. Perfecto. Ya. En la ley de Ohm, ¿qué dice la ley de Ohm? Que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Entonces sabes que si existe más voltaje, la corriente se sube. Sí. Si la resistencia sube, a ver, si sube la resistencia, la corriente disminuye. Y si sube la resistencia, el voltaje también sube, ¿sí? Ya. Entonces es proporcional, es una proporcionalidad. En este caso, si yo tengo una fuente de unos 20 voltios y yo tengo una resistencia de unos 2 ohmios, ¿qué pasa? Voltaje sobre resistencia va a ser igual ¿a qué? A 20 voltios dividido para Sobre 2 ohmios. 2 ohmios. Esto me va a dar 10 amperios. Entonces esa es la intensidad. La corriente que está. Pero o sea, este concepto de la ley de Ohm también puede aplicar en lo que es tanto en corriente continua como en corriente alterna. ¿Sí? Ya. Pero cuando tú ya empiezas a ver en corriente alterna, en trifásico de especial, por ejemplo, viene esta formulita que es bien famosa, que la potencia eléctrica o la potencia activa, como se le conoce, es igual a la raíz de 3 multiplicado por el voltaje, por la intensidad y por el coseno de phi. Eso sí les dieron, ¿verdad? Ahí estamos con coseno de phi. Sí, estamos empezando. Listo. Muy bien. Ya. En sí, la fórmula de la potencia va a ser igual al voltaje por la intensidad, pero esta fórmula aplica solo a corriente continua. Y esto de aquí, esta fórmula de aquí, solo aplica a corriente alterna, pero para sistemas trifásicos. Bien. ¿Ya? Y bueno, ¿y por qué empecé a hablar del tema de la corriente y el tema de la potencia y por qué? Para tú seleccionar un interruptor es importante conocer cuánta corriente puede soportar ese interruptor. Si tú no conoces la capacidad de corriente que puede soportar ese interruptor, ¿qué crees que suceda? No, o sea, puede no servirme, o sea, puede destruirse y dejar o estar siempre abierto o siempre cerrado. Va, siempre abierto en realidad. Ya. Bueno, en un interruptor normal, cuando tú tienes, o sea, en un interruptor normal, o sea, un interruptor que es accionado mecánicamente, no magnéticamente, nada, sino únicamente le haces así de una forma manual, con tus dedos, así, con tus manos, maniobras, manualmente. Ya. ¿Qué pasa cuando tú tienes demasiada corriente? Hace un efecto, se produce un efecto que se llama o el efecto del arco. Entonces, Arco, dijiste, sí, perdón, no te entendí. es un arco eléctrico. Arco de arco, claro, el arco eléctrico. Sí, entonces cuando tú tienes un circuito, supongamos que este es un circuito de corriente alterna y ese es 480 voltios, ya, y tienes aquí una resistencia muy baja de unos 2 ohmios, y la corriente, ¿cuánto viene? De 480 dividido para 2, esto nos viene a dar 200, 240. 240 amperios. Entonces, ¿qué pasa? Con una corriente muy alta se te hace un arco. ¿Y qué crees que puede pasar en los contactores? Se te pueden empezar a deteriorar. Queman. No se Claro, te, sí, no, no no se, se llegan a quemar. no es que se te quemen, sino que se te empieza a deteriorar. Y hay veces que el arco se te dispersa, así, de los lados. Entonces, por eso es importante conocer el- la capacidad de corriente que puede haber en un circuito. Bien. Ya, Sí, también para elegir los conductores, para todo. ya. Entonces, ¿qué aparatos se encargan de proteger al circuito eléctrico? Existe lo que es un breaker. Un breaker
No El, sé lo br- que es un breaker acá, no sé si qué sería un diferencial, un interruptor diferencial. ya, un breaker por lo general viene a ser controlado, viene a ser controlado, ¿ya? En su interior tiene una bobina. Entonces, ¿qué pasa? Circula una corriente. Aquí circula una corriente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la corriente llega a ser mayor que la corriente nominal, este empieza a abrir y se empieza a disparar. Se abre y se dispara. Dispara quiere decir que los contactos se abren cuando ya existe la corriente nominal. Es un diferencial, acá se Sí. llama diferencial. No, diferencial es otra cosa. Este es Ah, breaker. bueno, Bueno, bien, no lo conozco. a este breaker también se le conoce como interruptor magnetotérmico. Ah, bien, sí, es una, está bien. Acá se Ma- les dicen pía, o sí, o magnetotérmica. ¿Ya? Un Bien, magnetotérmico te va a proteger de qué? Tanto de cortocircuitos y de sobrecorriente. No es lo mismo cortocircuito que sobrecorriente. Un cortocircuito es a ver, un cortocircuito es cuando la corriente es mayor que la corriente nominal, ¿sí? bien, Supongamos que tenemos, pero mayor que la corriente nominal, pero ya que tiende ya al infinito. Ya es una claro. corriente demasiadamente grande, extremadamente grande, ¿ya? Y sobre corriente, la corriente de operación es mayor que la corriente nominal, pero no tiende al infinito. Puede ser de 3 a 4 veces que la nominal, ¿sí? Voy a hacerte un ejemplo práctico, ¿ya? A ver, vamos a tener aquí un circuito, ¿ya? Este es mi circuito de 220. ¿Y qué pasa? Yo aquí le hago un cortocircuito, ¿ya? ¿Qué pasa? Aquí la corriente tiende a ser infinita, extremadamente grande. ¿Y esto de dónde sale? Aquí vamos a aplicar la ley de Ohm. La intensidad es igual a qué? Al voltaje sobre la resistencia. En un cortocircuito, la resistencia tiende a ser cero, Claro, ¿ya? Y matemáticamente se sabe que cuando tú divides un número sobre cero, ¿qué pasaría? es cero. Es infinito. Y esto viene a Ah, ser una de las propiedades de infinito. Cuando tú tienes una constante y esto le divides para el infinito, para el cero, esto es infinito. bien, Entonces, o sea, teóricamente la corriente tiende a ser infinita, pero eso no lo podemos medir. O sea, sí existen breakers que te pueden medir y te pueden registrar cuánto fue la corriente de cortocircuito, ¿ya? bien, Pero teóricamente, por qué experimentalmente, por qué en la forma experimental la corriente nunca va a tender a infinito? Porque toda fuente va a tener en su interior una resistencia. Tiene una resistencia o tiene una inductancia. Y también los cables también tienen una resistencia, ¿sí? sí, el cable es una resistencia, sí, Exacto, es una resistencia, pero es una resistencia mínima. Entonces, la corriente la corriente de cortocircuito puede ser unos 1,5 kiloamperios, puede ser 2,5 kiloamperios y así. Las corrientes de cortocircuito por lo general se utiliza en kiloamperios. bien, Y la sobrecorriente ya es una corriente que supera, pero no es extremadamente grande, es menos. Entonces, pero por ejemplo se podría tomar como sobrecorriente la corriente que necesita un motor para encender, que va 10 veces más que, sí, vamos a un ejemplo otra vez. bueno, Yo tengo una fuente de 220 voltios y yo tengo una resistencia. ¿Cuánto sería aquí mi corriente? 110 los, amperios. los puntos. Y aquí supongamos que tenemos aquí un ter- tenemos aquí un interruptor conectado. Ya. Y tú sabes bien, bueno, no sé si te explicaron a ti,
que para una instalación eléctrica tienes que dimensionar el conductor. Para que, o sea, si tú seleccionas un conductor, el adecuado va a tener la resistencia que pueda soportar. Entonces, si es que el conductor puede llegar a soportar 90 amperios, supongamos que ese conductor va a soportar 90 amperios. ¿Y qué pasa si circula esta corriente de 110? El conductor, ¿qué empieza a pasar? ¿Qué efecto tiene en ese conductor? Y se calienta demasiado y se empieza a derretir. Eso, se calienta, el aislamiento se empieza a dañar, se empieza a deteriorar y también empieza a perderse, empieza a reducir su vida útil del conductor. Y por esa razón es que los cables, se, como se recalientan, entonces hay aislamientos que son como plásticos y se funden y a veces se pegan. Y cuando se pegan, hay la posibilidad de que estos cables Llega a ser un cortocircuito. se crucen, ¿sí? Sí. Entonces, cuando estos se cruzan, hace un cortocircuito. Y cuando haces un cortocircuito, ¿qué puede llegar a pasar? Dependiendo de la corriente de cortocircuito, esto se puede llegar a romper el cable. Entonces, por eso es importante saber dimensionar el, el dispositivo del interruptor termomagnético, conociendo la corriente nominal. ¿Ya? También existen lo que es el relé térmico. El relé térmico, ¿qué hace el relé térmico? El relé térmico solo protege lo que es sobrecorriente, lo que vimos anteriormente. Bien. Y este es representado con este símbolo. ¿Sí? Se Sí. representa con este símbolo. ¿Qué hace un relé térmico? Proteger sobre una sobrecorriente. Si la corriente de operación llega a ser mayor que la nominal, ¿qué pasa? Se abre el circuito. ¿Cómo está constituido de manera física un relé térmico? Aquí tenemos dos láminas bimetálicas, ¿ya? Supongamos que está a una temperatura normal de menor de 20 grados, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Va a circular normalmente corriente. Aquí circula la corriente. Pero ¿qué pasa cuando la corriente empieza a ser mayor? Estas láminas bimetálicas empiezan a abrirse. Entonces, aquí se corta el circuito y eso es cuando la temperatura supera más de los 30 grados. Entonces, se corta el circuito y eso se abre el contacto y ya no hay corriente. Entonces, se desconecta el circuito y cuando la temperatura llega a ser otra vez a los 20 grados, se enfría, otra vez vuelve a esta posición. Entonces, eso es lo que es un relé térmico. Perdón. O sea, permite pasar, o sea, mediante temperatura podemos saber la tensión. O sea, permite pasar una determinada tensión, pero si sube esa tensión ya no puede pasar más. Sí, verás, aquí se está aplicando lo que es lo que es la sobrecorriente. Como te dije anteriormente, cuando un cable, bueno, de hecho, estas láminas bimetálicas están diseñadas para cierto nivel de corriente, para cierta corriente, ¿sí? Están Claro. diseñadas. Supongamos que yo tengo que mi intensidad nominal es de unos 30 amperios. ¿Qué pasa si es que la corriente de operación llega a ser superior a los 35 amperios? Si es que la corriente nominal llega a ser menor a los 30 amperios, llega a ser menor a los 30 amperios, la corriente va a circular normalmente y las láminas bimetálicas no se van a abrir. ¿Por qué no se van a abrir? Porque la temperatura es menor que los 20 grados. Ojo, que esto de los 20 grados es un ejemplo, porque esta información solo se refleja en el datasheet. Y cuando la corriente nominal ya supera los 30 amperios, que en este caso son los 35, empieza a calentarse estas láminas bimetálicas y se empiezan a abrirse por efecto del calor. Por el incremento de la temperatura, estas láminas bimetálicas empiezan a deformarse y se abren. Entonces el circuito se corta y ya no hay flujo de corriente. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se haya cortado la energía, esto
va a tomar un tiempo en que se enfríe y en que vuelva a esta posición. Claro. Que a veces puede ser dependiendo, se puede ser 2 segundos, hasta más, hasta un minuto, dependiendo de cómo esté constituido el circuito. Y dependiendo en cuánto tiempo se enfría para que vuelva a su posición normal. Entonces eso es lo que hace un relé térmico. En cambio, un interruptor magnetotérmico hace las dos funciones. ¿Ya? Viene a ser representado por este símbolo. Se representa así, que es protección magnética y protección térmica. Ya, ese es el símbolo que se representa. Este es un interruptor magnetotérmico trifásico. ¿Ya? ¿Y cómo está constituido internamente? Internamente se tiene lo que es una bobina, internamente se tiene lo que son las láminas bimetálicas. ¿Sí? Entonces son las láminas y lo que es una bobina. Cuando existe un cortocircuito, ¿qué pasa? Vamos a explicarte un poquito más claro esto. A ver. Vamos a suponer que nosotros tenemos una fuente. Vamos a tener un circuito y aquí tenemos nuestro interruptor magnetotérmico. ¿Ya? Entonces aquí tenemos lo que es la bobina y aquí están lo que son las láminas bimetálicas. ¿Ya? ¿Qué pasaría en este caso? Aquí tenemos los 220 voltios. Cuando la corriente de operación llega a ser mayor que la intensidad nominal y esta tiende a ser infinita o tiende a ser demasiado grande, ¿qué pasa? Que va a circular la corriente por aquí. ¿Y qué elemento se va a energizar? La bobina. Claro. Y las láminas se van a separar. No, las láminas no, solo la bobina. Porque Solo la bobina. como la bobina, como la corriente es demasiadamente grande, la bobina es la que se va a energizar. Y como se energiza esta bobina, interiormente tiene, perdón que quite gráfico. Esto acciona unos contactos. Entonces su funcionamiento es bastante similar a un relé. Cuando una bobina se activa, ¿qué pasa a los contactos? Los contactos se cierran o se abren. Claro, por electromagnetismo. Exactamente, entonces aquí hace lo que es, por eso se llama protección magnética. La protección magnética Claro. es para proteger para cortocircuito. Magnética es para cortocircuito. Y térmica para sobrecorriente. Entonces, entonces ya te das cuenta la diferencia. ¿Qué es magnético y para qué se utiliza la térmica? Claro. Ya. Ahora vamos al siguiente caso. Perdón. Tenemos aquí la fuente. Tenemos aquí los 220 voltios. Aquí yo tengo ya mi circuito. Aquí tengo la bobina, tengo las láminas bimetálicas y yo aquí tengo un elemento resistivo. Como tú sabes, todos los cables tienen una resistencia interna. Ya. Y yo sé que este cable puede soportar los 30 amperios. Ya. ¿Qué pasaría cuando la corriente llega a ser de unos 40 amperios? ¿Qué elemento empieza a actuar? Este de aquí, estas láminas bimetálicas. Entonces aquí se produce una ruptura. Bien. La bobina no pasa nada, solo aquí actúa lo que es el térmico. ¿Y a Entonces, partir de cuánto empezaría la bobina?
sea, ¿cómo es eso? O sea, No, no, no. Lo que te digo es cuando, a ver, cuando ya existe una corriente demasiado grande y este térmico está diseñado solo para proteger los 30 amperios, ¿qué pasa cuando hay 40 amperios? Aquí se empieza a calentar. Se calienta esto y se abre. bien. Entonces, O eso sea, el relé térmico protege hasta 30 amperios. sí, es un ejemplo nomás que te pongo, porque Está bien, está bien, está bien. Pero estoy intentando entender. eso es lo que te trato de decir. Sí, te protege hasta 30 amperios. Entonces, cuando ya circula la corriente, viene a pasar lo que te expliqué acá abajo, lo que te dije acá abajo. Que te dije que si es que están en una corriente nominal de operación o es inferior, la corriente circula y las láminas bimetálicas permanecen como contactos cerrados. O sea, son contactos cerrados, pero son accionados de forma térmica, o sea, por calor. Claro, sí, sí. Y cuando la corriente ya supera, entonces estas láminas bimetálicas empiezan a calentar, se deforman y se abren los contactos. Entonces, eso es lo que yo trato de explicarte, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí, eso lo entendí. No, no, no está bien. Si no está claro, pues pregúntame nomás. Estamos en No, confianza. no, no, pero te entiendo, te entiendo. Ya. Entonces, para eso se utiliza estos dispositivos de maniobra. Ahora tú me estabas Perfecto. diciendo hace un momento de lo que es un diferencial. El interruptor diferencial es muy diferente, o sea, protege, pero también es muy diferente a lo que se hace o sea, es muy diferente lo que hace un termomagnético o lo que es un térmico, ¿sí? Yo te explicaré con más detalle. ¿Verdad? Mm, Sí. No vamos a Santo Luis, no vamos. No sabes. ¿Mm? No hay gente que no. Estaba así, con o chocolate, lo que tengo. ¿Mm? ¿Mm? Eso que Mm. Ya, verá, lo que hace un interruptor diferencial. Vamos a tener aquí que tenemos dos cables, la línea y el neutro. Aquí tenemos lo que es ¿cómo se llama esto? Bueno, esto es como bueno, es un toroidal, ¿ya? Bien, un toroide. Sí. Ya. Entonces, aquí viene, bueno, pasan aquí los dos cables. Listo. Y aquí se Pero tiene, los dos líneas o una línea y un neutro. sí, una línea y un neutro. Perfecto. No, no Ya, hay problema, no, no hay problema, solo que no, no entendí. ya. Sí, yo me confundí, te pido disculpas. No, no hay problema, no, no hay Ya, problema, solo para entender. listo. Entonces, entonces aquí se tiene una bobina. Entonces, esto lo que hace es eh, abrir y cerrar los contactos. Déjame verificar. Una bobina. Bien. Pero Ya, ese toroide funcionaría como para poder, funciona por campo magnético, o sea, para no tener que tocar los cables, sí, pero sí tomar la energía. sí, exactamente. Entonces, esto de Bien, aquí tienes dos contactos. Entonces, estos son controlados así magnéticamente. O sea, es bastante similar a lo que hace un relé. Entonces, sino que bien. esto le controla así a los contactos. Abre y cierra. Ya. Pero ¿de qué depende todo esto? A ver, en un circuito, supongamos que aquí tenemos una carga, que tenemos un motorcito, ¿ya? Y vamos a suponer que aquí tenemos una corriente de unos 45 amperios y acá una corriente de 45 amperios. Bueno, existe una corriente que se llama corriente de retorno. Corriente entra por una fase y sale por acá. Tenemos aquí los 45 amperios, ¿sí?
Vamos a suponer que esto está cerrado, todo bien. Entonces aquí, ¿qué pasa? Que aquí existe aquí, o sea, cuando existe corriente por aquí, aquí se genera lo que es un flujo magnético, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué pasa cuando existe un flujo magnético aquí en este En la toroidal? radio. Como aquí se tiene una bobina, ¿qué pasa? Empieza a generarse un voltaje. Cuando ya existe un incremento de voltaje, este se acciona y le acciona magnéticamente estos contactos. Pero como existe una corriente de retorno, una corriente de ida y una corriente de retorno, entonces toca sacar una diferencia. ¿Cuánto sería la corriente, o sea, la diferencia? Entre 45 y 45, 0 amperios. Sí, claro. Pero vamos a hacer un cambio, ¿no? Vamos a suponer que existe aquí una corriente de unos 35 amperios. Pero ¿qué pasa que si aquí se tiene una corriente de unos 30 amperios? Y esos 5 quedaron en el motor. Quedaron aquí. O bueno, o ¿Qué ahí. pasaría aquí? Esta bobina empieza a energizarse y hace que los contactos se abran. Por eso se llama interruptor diferencial debido a que a la diferencia que existe de corriente. Claro. Y cuando O sea, existe, solo se activa si hay diferencia de corriente, que vos podés decir cuál querés que sea. exactamente. Entonces, este interruptor diferencial, bueno, no es muy utilizado. O sea, es poco común que se utilice ese interruptor diferencial. Y te voy a poner un ejemplo, ¿ya? ¿No te gusta el interruptor diferencial? Acá por normativa hay que ponerlo así en todos los tableros. Vamos a explicar, vamos con un ejemplo práctico. Tenés una lavadora, ¿ya? Y Sí. esta lavadora va conectada a un interruptor diferencial. Ya, aquí tienes lo que es el botoncito. Entonces, ¿qué pasa? Va una persona, pone aquí sus manos. Entonces, ¿qué pasa? Mira, aquí tienes una corriente, a ver, fase, neutro. Aquí tienes una corriente de ida. Tienes aquí, Lo ven. ya, aquí tienes una corriente de unos 30 amperios. Entonces te circula por aquí. ¿Y qué pasa? Que aquí la corriente se te baja a 25 amperios. Y tú te preguntarás, ¿y para dónde se fueron los 5 amperios la diferencia? Ajá, va a pasar por esta persona. Entonces, ¿qué pasaría? Que, que este interruptor, Ahí detecta que faltan 5 para completar los 30 entonces, y abriría los contactos. entonces, ¿qué pasaría? Que en lugar de que se vaya a través de esta persona, se va a la bobina que tiene internamente, al diferencial que tiene. Entonces, como internamente tiene esta bobina que es el diferencial, entonces, ¿qué hace? Se activan los contactos y se abre. ¿Y qué hace, Claro. y qué hace esto? Protege a la persona. Le protege a la persona. Sí, sí, acá son obligatorios los diferenciales. En todos los tableros tiene que haber diferencial. Pero sabes que no No se puede. necesariamente tiene que haber un diferencial. Para que esto no suceda y pase, la lavadora tiene que estar aterrizada a tierra. Sí, lo sé, pero acá están las dos cosas. Tenés que tener puesta a tierra y diferencial en todo lo que Entonces, piden. entonces Se usa muchísimo el diferencial, lo tenés que poner sí o sí, es por normativa. sí, En eso sí, todo, en bombas, o sea, en industrial y en muebles. sí, eso también sí se tiene que por normativo, pero hay personas que no lo hacen en sus casas. Ah, no, acá en general, o sea, acá suele no haber puesta a tierra, pero sí diferencial. Ya, Es más común que no haya puesta a tierra, pero el diferencial en general siempre está. ya. Esta corriente que pasa por la persona, esta corriente se llama corriente de fuga. Sí, Entonces, como esta sí, a corriente, veces podría no ser a la persona, sino que podría estar energizado la carcasa de la lavadora también, ya, sin entonces, que la toque. sí,
Porque a veces también se utiliza la tierra para que la corriente de fuga se vaya por la tierra. Y eso Claro. también protege a la persona. ¿Sí? Entonces, lo correcto sí está. Sí, las dos. Tiene que ir la tierra y tiene que ir el interruptor diferencial. Y el interruptor diferencial más serían para aparatos que tienen parte metálica. La lavadora, los motores, la cocina. ¿Qué Sí, dispositivo? la Lavadora, heladera. la lavadora, la cocina, la secadora también, los motores, las máquinas, Y la heladera. Sí, todo lo que tiene. todo lo que tenga parte metálica Nevera. tiene que ir con un diferencial y tiene que ir conectado a tierra, Sí. con un interruptor. Y aparte tiene que ir conectado a tierra. ¿Sí? Si no cumple estos dos requisitos, no, o sea, puede existir el riesgo de que la persona se someta a un accidente. Sí, sí, esto es para proteger a las personas y la termomagnética es para proteger el circuito. Ya, Es la diferencia. perfecto. Y esos son los aparatos los más populares. También, también existen lo que es los guardamotores. ¿Te hablaron algo de los guardamotores? No. No, Bueno, motores, la verdad que no vimos casi nada. Simplemente pidieron este trabajo sin haber visto nada de motores. bueno, un Entonces, guardamotores tiene la misma función que un termomagnético. Pero ¿qué cambia? Que, a ver, un termomagnético tiene una corriente nominal fija. O sea, son valores fijos. Y en los guardamotores se puede ajustar. ¿Sí? Es ajustable. Por ejemplo, un guardamotor, te voy a mostrar qué es una diferencia entre un guardamotores y un un guardamotor porque el motor no tiene siempre fijo la tensión, o sea, la corriente que utiliza. A veces necesita más y a veces menos. Ya, espérate, ya te voy a indicar Un la guardamotor. diferencia entre un guardamotor y... Parece un contactor. Sí, pero te protege magnética y térmicamente. Bien. Entonces, mira, si tú te das cuenta, ya te voy a mandar ya te voy a mostrar otra foto del breaker. Acá se llama, eso es una termomagnética acá, Sí, pero debe ser otra cosa. pero también se le conoce como breaker. Claro. Ya. Las diferencias. El guardamotores te permite regular la corriente nominal. Si te das cuenta, aquí tiene para ajustar. Si te das cuenta, aquí tiene para térmico y aquí tiene para magnético. ¿Sí? Bien. O sea, Es verdad. térmico es para sobrecorriente y magnético para cortocircuito. Bien. Entonces tú puedes regularle. Ya. Y este de aquí es para hacer manual. Puedes abrir o cerrar. O sea, puedes Bien. aperturar o cerrar los contactos. Ya. Mientras que el breaker ya tiene un valor fijo de corriente nominal. Por ejemplo, el C16 es para 16 amperios. Claro. Y para una corriente nominal de 6000 amperios. O sea, la corriente eh, para lo que es térmico es para 16 amperios. Y para lo que es magnético es 6000 amperios. ¿Sí? Y aquí, aquí en este guardamotores, aquí la corriente de cortocircuito es de 130 amperios. O sea, si es Bien. que ya existe 130 amperios, se corta. Pero el térmico, ¿de cuánto Perfecto. viene a ser? Entonces es, bueno, aquí tú No le sé, dice clase 10, no, no llego a leer más. puedes hacer una fuga. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. Bien. Si en un circuito ya utilizas el guardamotores, ya no es necesario que utilices un breaker. O sea, claro que hay personas que ponen, como tú dices, ponen un diferencial, ponen un breaker
ponen un contactor, ponen un relé térmico adicional y así, ponen tantas cosas. Sí, sí, acá lo que pasa en muchas cosas, por lo menos lo que estamos estudiando ahora, justo de motores no vimos normativa, pero en otras cosas es normativa, no podés no poner un diferencial, por ejemplo, por más que tengas una puesta a tierra. A veces es normativa, no podés elegir lo que querés hacer. La normativa te indica lo mínimo. Eso no sé lo que es, IT. TA, ID es lo que me estabas pasando ahí. Estabas copiando lo que estaba ahí puesto. Ahí vamos. Ya, mira, esto es lo que tiene que tener un motor, Bien. ¿ya? Entonces, ID es el interruptor diferencial. sí, El K es el contactor. sí, es el contactor. Y Bien. este es el ¿Y térmico. eso qué es? IT. Ah, es el térmico. Es la pía o la electromagnética. Es que el térmico va siempre más, va cerca del motor. Pero no es un relé. Es una termomagnética sería. No, no, verás, a ver, pero que le pone cerca del motor, ¿verdad? Claro. Está ahí. No, está en el contactor en realidad, porque el motor está ahí abajo. Es Ya, el contactor arriba del contactor. y ahí este de aquí que es este es un, ¿qué? El TA. Y eso es lo que no sé. No me acuerdo qué dice. ¿Qué es ahí? Porque ahí De- copié lo que pude en clase. Es lo del debe ser diferencial. el breaker principal para poder cortar la energía, porque siempre el que va primerito es el breaker principal. Claro. O sea, una termomagnética. Y de segundo va lo que es el interruptor diferencial, lo que hemos conversado hace un momento. Y después que Claro. va el IT, que es el térmico. El térmico será. O sea, es un relé. Solo es el térmico, ¿no? Ya. Claro. O sea, en sí también se le conoce como relé térmico. Ojo, Bien. aquí quiero aclararte. Los relés. ¿Qué hace un relé? Un relé acciona los contactos debido a una acción magnética o térmica. ¿Ya? Claro, puede ser de los dos tipos. Térmico o magnético. ¿Ya? Y aquí está el contactor. Y aquí está el termomagnético. Ya. Creo que así te han enseñado. Bueno, Chévere. Bueno, seguimos la clase que viene. Me parece que estamos en hora. el día de hoy Recuerdo solo, que tengo que ir a estudiar. sí, el día de hoy solo una hora, ¿no? Sí, va, por lo menos lo que me había dicho Nicolás. Yo ahora me tengo que ir ya a clase. Ah, está bien. Entonces, a ver, ya está bien, no hay problema. Te- Coordinamos para la próxima. A ver, después te escribo hacemos ahí en el chat a ver sí, cuándo sería la próxima clase. igual este material te lo voy a mandar al chat. Todo Dale, perfecto, sí, me viene bárbaro. ya, entonces, en el grupo estaremos coordinando la próxima clase. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, Listo. muchísimas gracias. Listo, Sofía, que estés muy bien. Gracias, buena tarde. Buena tarde, igualmente.